Día número 16 del mes del terror. Bienvenidos al mes del terror en la guía, un mes en el que cada día tendrás un video diferente con las mejores temáticas de Halloween, personajes perturbadores, fobias que no conocías, psicópatas y las mejores historias de horror. Este video es la recopilación de varios videos de este canal. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete, el like lo puedes dejar luego de ver el video y sin más que agregar, comencemos. Por lo general no hablo de casos de psicópatas en la vida real. En primer lugar porque YouTube censura ese tipo de contenido informativo y al subirlo es muy probable que ni siquiera te lo recomienden para que veas el video. En segundo lugar porque los casos así son tan impresionantes y delicados que sin ser mi intención podría terminar irrespetando a algunas personas sin darme cuenta, y esa no es mi intención con los videos. Sin embargo, es muy probable que en estos momentos estemos ante un nuevo y bizarro psicópata descubierto en los últimos días en mi país natal, Colombia. Así que si quieres conocer la espeluznante historia de Jonier Leal, el asesino de su propia madre y su hermano, y si ya la conoces, si quieres conocer el perfil clínico de este psicópata, sus posibles trastornos y motivaciones para llevar a cabo este macabro plan y entender cómo funciona la mente de estos seres humanos, quédate hasta el final de este video. Jonier Leal es un estilista de 48 años de edad y tiene una peluquería desde hace 25 años en el barrio Polo de Bogotá. El lugar es reconocido por hacer diferentes tipos de tratamientos en el cabello y de belleza. También estaba relacionado con los locales de su hermano Mauricio Leal, tanto que denunció públicamente una renuncia masiva de estilistas luego de que se conocieran los primeros detalles del crimen. Este punto va a ser fundamental que lo conozcan a la perfección. El hermano de Jonier, Mauricio Leal, quien perdió la vida al ser la víctima de este crimen, fue un reconocido estilista colombiano quien ostentaba en su negocio clientes tan importantes como figuras de la farándula, actores, cantantes, presentadores, entre otros muchos de este medio público. Fue tal el éxito de Mauricio Leal en su oficio como estilista que hasta la fecha su fortuna se estima en 5.600 millones de pesos colombianos. Hablamos de más de $1 millón, una cifra bastante alta para un país en donde el salario mínimo son $250 mensuales. La posición de Mauricio como figura pública entonces hizo de este caso, que comenzó con su muerte el pasado 22 de noviembre de 2021 en aparentes condiciones de suicidio, un caso muy mediático en Colombia. Para resumírselos, lo que ocurrió la noche del 22 de noviembre en casa de los Leal fue lo siguiente. De acuerdo con la fiscalía, Jonier llegó a la habitación de su mamá, quien en ese momento estaba dormida, y con sevicia la asesinó. Luego, con el mismo cuchillo atacó a su hermano, a quien anteriormente le había suministrado 9 pastillas de medicamento para adormecerlo y que así fuera fácil manipularlo y torturarlo, con tal mala suerte que el cuchillo o la hoja del mismo se quedó atorada en el cuerpo de Mauricio. Dijo el delegado de la fiscalía que Jonier golpeó con puños a su hermano antes de atacarlo con el cuchillo, por un interés económico supuestamente. Luego de asesinarlo, al igual que su propia madre, Jonier, dijo el fiscal, manipuló la escena usando para ello unos guantes, detergentes y varios elementos para limpiar la sangre tanto en las habitaciones como en las escaleras. Sin embargo, actualmente se conoce que Jonier había estado planeando este crimen por meses. Jonier estudió de forma minuciosa la rutina de su hermano y de su madre, a qué hora salían de la casa, a qué hora regresaban, quienes los visitaban constantemente, entre otros factores. El plan de Jonier era hacer parecer que su hermano Mauricio se había suicidado y probablemente también responsabilizarlo por la muerte de su madre, pues en la escena del crimen se encontró una carta de suicidio de Mauricio. La fiscalía aseguró que el manuscrito encontrado junto al cuerpo de las dos víctimas, Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández, efectivamente fue escrito por el estilista Mauricio, pero aparentemente bajo la presión de su hermano para dejar una constancia que certificara el supuesto suicidio con el que se planteó la primera hipótesis de muerte. El fiscal del caso presentó un estudio grafológico que da cuenta de cómo los rasgos de la letra de esta carta no corresponden a la forma de escritura de Mauricio Leal, y al contrario, el documento lo escribió cuando ya tenía algunas heridas, lo que de alguna forma confirmó el caso de sevicia. El documento que
que al inicio se convirtió en un elemento sustancial de prueba para tratar de demostrar el presunto suicidio, más tarde y con el análisis forense se transformó en la prueba que terminaría por incriminar a Jonier Leal con el asesinato de su hermano. Es decir que Jonier, mientras tenía a su hermano dopado y herido, lo obligó a escribir la aparente carta de suicidio. Durante los siguientes días del estudio del caso, Jonier estuvo haciendo varios movimientos económicos. Jonier, transcurrido menos de un mes del hecho, habría sacado más de 100 millones de pesos de las cuentas de su difunto hermano, con los que planeaba irse del país. También portaba cartas a bancos donde Mauricio dejaba todos sus bienes y fortuna a nombre de Jonier. En otras palabras, en tan solo días, Jonier se había convertido en el heredero de todo lo que tenía su hermano. Sin embargo, este dinero y bienes están embargados en estos momentos por hacer parte de un presunto lavado de activos, negocio del que parece no estar exento ni Jonier ni su difunto hermano Mauricio. Lo macabro de la historia empieza pocos días después del asesinato, cuando Jonier comienza a actuar su papel de víctima en todos los medios de información. Hablo de que durante el mes de diciembre, Jonier apareció en diferentes entrevistas televisivas, posteriormente interrogatorios de la fiscalía y hasta mensajes por sus redes sociales, llorando, confundido y asombrado de lo que le había ocurrido a su madre y a su hermano. Y la primera conducta que nos confirma que Jonier es un psicópata no es exactamente el haber asesinado a su madre y a su hermano, dado que este acto, aunque macabro y espeluznante, puede ser una respuesta emocional de un sociópata en potencia, agresivo y sin control emocional. Sin embargo, el hecho de que Jonier de forma cínica y fría trate de convencer a todos de que él no tenía idea de lo que ocurrió y se victimizara constantemente del caso por sufrir la aparente pérdida de su hermano y su madre, nos muestran el nivel nulo de empatía y arrepentimiento que tenía de sus actos. Cualquier persona normal, y hablo psicológica y mentalmente, luego de cometer estos actos, ya sea por impulsividad, envidia, rabia o cualquier otra razón, posteriormente sufriría un cargo de conciencia tan elevado que rápidamente confesaría su crimen para aceptar las consecuencias del mismo como forma de castigar sus propios actos. Jonier, quien aceptó cargos hace tan solo un par de días, no lo hizo por arrepentimiento ni mucho menos por culpa o amor a las víctimas. Lo hizo porque su abogado le explicó que las pruebas que tenían en su contra eran contundentes y aceptar los cargos era la única forma de reducir su inminente condena. Es decir, Jonier es tan egocéntrico y narcisista, rasgos normales en los psicópatas, que confesó su crimen para ayudarse o salvaguardarse a sí mismo, no por vergüenza, culpa o amor a las víctimas, repito, quienes eran su familia. Jonier trató de sostener la mentira durante todos estos meses y unos días antes de confesar, aseguró a la fiscal del caso no ser capaz de herir a su madre y a su hermano. Esta es la verdadera cara de un psicópata, una persona cruel y despiadada que sigue tratando de salirse con la suya aún después de estar siendo procesado y enjuiciado. A lo que me refiero es que esta es la forma en la que los psicópatas, donde podría nombrar muchos casos famosos como Ted Bundy, que ante las cámaras juró nunca haber hecho daño a nadie después de asesinar varias estudiantes, o Gary Ridgway, quien es el asesino más prolífero de los Estados Unidos, pero pasó sin problema la prueba del polígrafo al mentir sobre los asesinatos que confesó y ser sospechoso en los 90, muestran que no sienten culpa y que lo único que desean es no sufrir las consecuencias de sus actos. Tal es el amor que tienen por sí mismos y su propio bienestar. Aquí es donde se ve la crueldad de no solo asesinar a su madre y a su hermano, sino de querer salvaguardarse él sin ninguna culpa por los atroces actos cometidos. Como dije anteriormente, Jonier tiene un perfil narcisista y egocéntrico en el que el único dolor que reconoce es el que siente él mismo, no el de nadie más a su alrededor. Si no fuese así, sería muy difícil que hubiera llevado a cabo los macabros actos que cometió. A lo largo de la investigación, la fiscalía ha recopilado testimonios y voces de trabajadores de las peluquerías propiedad del fallecido Mauricio Leal. De acuerdo con lo que manifestó una de las empleadas, Mauricio decía que Jonier era la oveja negra, que era egoísta y tenía rencillas siempre porque Mauricio era el más cercano a la mamá, era el preferido. Asimismo, la trabajadora aseguró que era evidente que Jonier sentía mucha envidia de Mauricio, tanto por lo laboral como por el tema familiar, y esto era evidente para cualquiera. Explicó esto porque en los medios se ha tratado de vender la idea de que Jonier hizo todo esto por dinero, es decir, para robar la fortuna de su hermano, dado que este tenía grandes deudas económicas. Sin embargo, la realidad es que la motivación de Jonier también era emocional en contra de Mauricio, dado que este representaba todo lo que él no pudo ser en la vida, un estilista exitoso, reconocido y amado por los demás. Un hecho que me impactó mucho fue ver a
Jonier en una de las entrevistas televisivas, mientras mentía sobre cómo era inocente y sobre cómo amaba a su hermano, estaba portando en su outfit un saco que pertenecía a Mauricio. Es decir, era tanto su afán por ser Mauricio que literalmente después de asesinarlo se ponía su ropa, donde de una forma inconsciente revelaba su deseo infantil de querer ser tan amado y tan alabado como su hermano, como si matarlo y vestirse con él simbolizaran que ahora él era el exitoso de la familia, mostrándonos su ambición y su odio profundo hacia sí mismo, proyectando el éxito de su hermano como una forma constante de recordar su fracaso. En otras palabras, Jonier era infeliz con el ser humano que era, y su hermano Mauricio era un recordatorio constante de su propia infelicidad y fracaso en la vida. Las razones por las que asesina a su madre también son difíciles de deducir. De forma regresiva, como muchos psicópatas, podía tener rabia con ella por preferir a Mauricio sobre él, y asesinarla era la forma de llamar su atención para ser amado. Otra posibilidad es que Jonier pensara que si la dejaba viva a ella, esta confirmaría que Mauricio no se suicidó y lo culparía a él, entonces trató de no dejar cabos sueltos y la asesinó a ella para ahorrarse problemas. Es complicado saber en realidad, sin embargo, la forma en la que la asesinó nos muestra la desconexión emocional de Jonier, quien parece tener la frialdad para ver sufrir a seres queridos con los que se ha relacionado durante toda su vida. Si nos ponemos psicoanalíticos, Jonier podía estar también enamorado de su hermano Mauricio, de lo que este era, de lo que representaba para la familia, y la única forma de acabar con lo que Mauricio producía en él, es decir, con la intensidad de dichas emociones entre odio y amor, era acabando con su vida, como Mark Chapman, quien asesinó a John Lennon por estar obsesionado con él. Hay muchas cosas por decir de este personaje aún, hay muchas pruebas psicológicas que revelarían muchos datos en la mente de este psicópata. Jonier mintió durante meses a millones de personas sin que esto pareciera un ejercicio complicado. Sus conductas no verbales mostraban su nerviosismo y confusión, pero no por culpa o sufrimiento, sino por miedo a tener que pagar por lo que hizo. Sus disculpas y lágrimas actuales son bastante falsas en realidad, pero recordemos siempre que los psicópatas saben actuar muy bien como personas normales, saben cómo tratar de conmover y generar lástima. Esta es una sucia estrategia que utilizan para recibir un trato preferencial o para que sean menos severos por sus crímenes. Para introducir a muchos que tal vez no están muy familiarizados con el tema, el caso Colmenares es considerado para muchos uno de los juicios más mediáticos de la historia de mi país, Colombia. Caso que ocurre en la noche del 30 de octubre y madrugada del 31 en la ciudad de Bogotá en el año 2010. Y esa misma naturaleza mediática del caso fue la que me permitió conocerla de primera mano cómo iban transcurriendo los hechos año tras año. Luis Andrés Colmenares era un estudiante universitario de la Universidad de los Andes, de aproximadamente 20 años de edad. La madrugada del 31 de octubre se reportó como desaparecido, para posteriormente aparecer muerto en el llamado Caño del Virrey, un caño cercano a la discoteca donde el joven celebraba la noche de brujas, llamada Penthouse, en el norte de la ciudad. La principal testigo de los hechos fue Laura Moreno, chica con la cual Colmenares pasaba la noche, quien narró cómo el joven corrió en estado de alicoramiento hacia el parque donde se encontraba el caño, cayó y posteriormente no encontró, dado que también buscó en el mismo caño. Vale aclarar que esa misma madrugada llaman a las fuerzas de bomberos para que baje a rescatar al joven, que debería encontrarse en el caño que cayó, el cual no es ni tan largo ni con un agua tan profunda. Pero esa mañana no encontraron ningún cuerpo, absolutamente nada. Jessie Quintero, amiga de Colmenares, fue la segunda testigo, dado que estuvo con él en su salida de la discoteca, pero luego no lo vio más. Narró también la llamada de Laura Moreno, informándole poco más tarde de ver a Colmenares que este había caído al caño. Porque se me olvidaba contarles, durante la desaparición del cuerpo de Colmenares el día 31 de octubre, Laura Moreno tenía en su poder el celular del joven Colmenares, cosa que no explicó nunca con claridad. Y es aquí donde todo se pone supremamente confuso, y les aconsejo que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Inicialmente, y luego del hallazgo del joven 16 horas después de su desaparición en el mismo caño donde supuestamente había caído por ir corriendo, pero que inicialmente la primera búsqueda no había hallado, la hipótesis generada por la misma fiscalía luego del levantamiento del cuerpo y el estudio del cadáver fue que el joven efectivamente había tenido una caída que le
generó contusiones, posteriormente desembocando en la muerte del mismo por asfixia. Hasta ese punto, sin explicación alguna de por qué el cadáver aparece hasta 16 horas después en el mismo sitio que ya los bomberos habían revisado. Y como les digo, no es un caño tan largo o amplio como para dejar pasar un cuerpo de 74 kilos. Medios de comunicación, y en función de las declaraciones de Laura Moreno y Jessy Quintero, aseguraron dicho accidente hasta el punto de informarlo casi como un suicidio, dado que no tenía mucho sentido que una persona corriendo de forma tan deliberada hacia un parque oscuro para posteriormente caer alrededor de 2 metros de altura no tuviera ninguna causa válida. Aquí cabe aclarar que el joven Colmenares no tenía un perfil suicida, depresivo o con ansiedad reportado a nivel clínico en su vida. Probablemente, y por lo inesperado y trágico de los hechos, su familia hizo un entierro del cuerpo poco después de este hecho, sin mayor interés en poner en duda las causas iniciales que se asignaron a la muerte de Luis Andrés. No fue sino hasta que, por azar de la vida, la madre de Colmenares en su luto tuvo un sueño en el que aparecía su hijo y le decía algo que le llamaba mucho la atención. Ella narró que su hijo le decía: "Las pruebas están en mi cuerpo", hecho que marcaría un antes y un después en este caso, dado que ocurriría casi un año después de la muerte de Colmenares. Bueno, por sospecha, corazonada o señal, llámenlo como quieran, el cuerpo de Colmenares fue desenterrado para someterlo a estudios nuevamente, pero en esta ocasión ya no dictaminados por la fiscalía, sino por un médico contratado de forma privada por la familia. La sorpresa y el terror llegaron cuando se dieron cuenta que el cuerpo del joven tenía varias fracturas en el cráneo, las vértebras y otro par de golpes, los cuales no tiene mucho sentido que se puedan hacer en una sola caída, como narraba la historia inicialmente. Es decir, que un caso que parecía cerrado por ser un mero accidente se convirtió en un homicidio que la fiscalía pasó por alto. Pero todo se va poniendo de aquí en adelante más complicado. En este punto, y luego que otro fiscal diferente al inicial tomara el caso, las primeras sospechosas a las que se apuntó fueron a Laura Moreno, que se supone lo vio en sus últimos instantes y en la supuesta caída, y Jessy Quintero, que parecía, por la información que dio, encubrir de alguna forma a Laura. Volvieron a ser llamadas a declarar, pero en esta ocasión, a diferencia de la primera vez, ya con hipótesis diferentes de la muerte del joven. Ellas volvieron a decir lo mismo, pero en esta ocasión ya se veían muchos más huecos en sus historias, como el hecho de que Colmenares borracho corriera sin sentido, o el que Laura terminara con su celular, o el que ella lo viera caer al caño, pero cuando bajan las autoridades allí no hay nada, y luego de 16 horas allí aparece. Y aún más importantes, con el hecho de que poco luego de abrir nuevamente el caso, Laura Moreno programó un viaje a Canadá, casi que quería escapar, al menos así lo entendió la fiscalía. Y se me olvidaba contarles, el cuerpo de Colmenares, que luego de su segundo estudio mostraba heridas en la espalda, fue encontrado boca abajo, lo que tiene poco sentido dado que ese caudal del caño no posee la suficiente fuerza en el agua para girar completamente un cuerpo, dado que tenía lesiones en la espalda y por ende debía haber estado boca arriba. Se emitió orden desde la fiscalía para la captura de Jessy y Laura, a las cuales les dieron casa por cárcel, y cuando se procedió a buscar evidencias de que ellas no estaban diciendo todo lo que había ocurrido, siguieron pasando inconsistencias. Por ejemplo, que ese parque tiene cámaras de seguridad, pero que justamente ese día no tenían registro. Después de meses fueron declaradas inocentes por falta de pruebas, pero hasta ahí no llega el caso. O sea, lo que les voy narrando pasa a lo largo de meses y meses de distancia. En este punto de la historia ya vamos en el 2012 hacia el 2013, y es aquí donde aparece otro nombre en la escena: Carlos Cárdenas. Carlos también estudiaba con Colmenares, pero aún más importante, era exnovio de Laura Moreno, y poco antes de que Luis Andrés comenzara a salir con ella, ellos habían acabado su relación. Habían testigos que aseguran haberlo visto en la misma discoteca que estaba Colmenares la noche del 30 de octubre, y más importante aún, su madre y abogada también eran culpadas por obstruir con la justicia. Posteriormente fueron absueltas, cabe aclarar, y es así como nace una nueva hipótesis, siendo Cárdenas el protagonista, dado que en vez de tirarse al caño, Colmenares pudo haber sido golpeado por Cárdenas y sus compañeros esa misma noche, cosa que explicaría las fracturas, y luego llevado en su camioneta a otro sitio, finalmente volviendo al caño luego de que los bomberos y familia de Colmenares estuvieran allí en la madrugada, y devuelto al caño boca abajo con el fin de que pensaran que murió en la caída. Es decir, que Laura Moreno lo que estaba haciendo
haciendo era omitir una parte muy grande de la historia si es que esta hipótesis era real. Para probar esto necesitaban testigos, los cuales efectivamente aparecieron y aseguraron 3 personas diferentes que vieron esa noche cómo Cárdenas bajaba de su camioneta y golpeaba a Colmenares con una botella en la cabeza. Posteriormente era subido al auto y fin de los hechos. Laura entonces estaría encubriendo a su exnovio, que por celos y racismo probablemente se había pasado en lo que inicialmente era una simple golpiza para asustar al joven. Carlos Cárdenas es capturado y llega hasta juicio. Otro dato que es de mucha importancia en este caso es que tanto Cárdenas como Laura Moreno hacen parte de familias muy adineradas del país. El padre de Laura, por ejemplo, es registrado en una llamada diciendo que le darían 1.000 millones de pesos colombianos a la jueza para que ésta se echara para atrás en el caso, cosa que por supuesto el señor dijo que era un montaje. Y en el caso de Cárdenas, teniendo su familia aliados políticos tan fuertes hasta el punto de contratar como abogado un ex fiscal general de la nación para ser defendido. La historia no es un cuento de ficción, entonces termina bastante mal, dado que los 3 testigos por parte de la fiscalía terminaron admitiendo haber mentido, es decir, admiten no haber visto a Carlos Cárdenas esa noche, por lo cual son apresados, que ellos sí están cumpliendo sentencia por el caso Colmenares. Lo único que hicieron fue declarar y después decir que es mentira. Y por cierto, hace poco uno de ellos fue asesinado en su celda por una supuesta pelea interna. No estoy defendiendo a los testigos, solo digo que no hay ningún culpable de un supuesto asesino y sí 2 personas que declararon con falsedad. Ya sin testigos, Carlos Cárdenas pudo probar que esa noche, a la hora de la supuesta golpiza, estaba en otro sitio de la ciudad y también es puesto en libertad. La defensa de Cárdenas y las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero proceden a contratar expertos para explicar cómo la caída del caño de Colmenares provocó sus fracturas en el cráneo y vértebras, como también por un punto ciego las autoridades no vieron el cuerpo en la primera inspección de la misma madrugada, y cómo el caudal de agua movió el cadáver de Colmenares 100 metros y lo dejó boca abajo cuando debía estar boca arriba. Esto bajo unos datos de que ese día habían habido lluvias. Absueltos de cargos, Cárdenas, Moreno y Quintero, se declaró que la muerte de Colmenares fue un accidente y que en realidad fue tal y como inicialmente se pensó. Pero después de toda esta novela, que por cierto ya es una serie de Netflix, tal vez algunos la han visto, fue estrenada recientemente y allí toda Latinoamérica puede acercarse a este siniestro caso. No todos quedaron muy satisfechos con su resolución y es por esta serie por la cual quise hacer este video, porque como colombiano ya conocía por los medios de comunicación la historia, pero tal vez por un proceso de adaptación no había visto lo oscura y aterradora que era. Traté de resumirla mucho, si quieren conocer más del caso pueden investigarlo por los nombres claves que les di, pero la realidad es que en el presente parece todo sellado. Como les digo, los testigos falsos cumplen condena, el fiscal que comenzó toda la hipótesis de asesinato también está siendo investigado y nos quedan simplemente 2 explicaciones de las cuales creer lo que pasó la madrugada del 31 de octubre, aunque advierto, ninguna de las 2 explica fielmente todo. La primera es, y como ya dictaminó una jueza, Colmenares corrió, cayó en el caño y por circunstancias sumamente improbables no fue visto por las autoridades esa noche, tenía más lesiones de lo normal, bla bla bla. La segunda, hubo un crimen, también hubo sobornos hasta más no poder por parte de familiares de los implicados y aún más importante, hubo una investigación que muchos poderosos no querían que hubiera y por ende todo el tiempo en la explicación número 1 nos topamos con extrañas coincidencias, número 2 hay casualidades que aún nadie explica. No me pidan otra emoción a mí de este caso que no sea miedo, físico, terror, y es porque no trata de monstruos disfrazados de payasos o muñecos de brujas, lo contrario, es de seres humanos que gobiernan mi país, entidades, personas, hasta jóvenes estudiantes que tienen por su posición y poder una visión distorsionada de la justicia, la verdad y de la vida misma. La familia Colmenares no solo cargó con la muerte de su hijo, sino con la incertidumbre de que algo más de lo que les cuentan ocurrió esa noche. Pero como esto no es una película de Hollywood, literalmente puede que nunca sepan qué pasó en realidad. Esta impotencia que narro, que debe sentir la familia, no se la deseo a nadie nunca, porque ya de por sí la muerte de un joven de apenas 20 años es dolorosa, pero en estas condiciones, de esta forma, con cientos de juicios y a la vez ningún responsable, con
cientos de pistas y todas conduciendo a callejones sin salida. Eso sí parece un juego del miedo, una tortura en carne viva. Estamos en manos de monstruos que no les importan los demás y harán lo que sea para no obtener consecuencias de sus actos. Un terrible homicidio se ha llevado a cabo en la capital de mi país, Colombia. Los hechos tuvieron lugar en el centro comercial Unicentro de la ciudad de Bogotá sobre las 5 de la tarde del domingo 14 de mayo. Cristian Camilo Rincón, un sociópata que ya analizaremos en este video, llegó al lugar y mantuvo una discusión con la víctima, Erika Aponte, que en dicho caso era la expareja de Cristian. Luego de la discusión, desenfundó un arma de fuego propinándole 2 disparos de bala en la cabeza. Posteriormente se intentó quitar la vida, pero su arma parecía encasquillarse, aunque luego de un par de intentos pudo dispararse. El sujeto inmediatamente fue trasladado por las autoridades a la clínica Santa Fe, lugar en donde el pasado lunes 15 de mayo perdió la vida. Erika Aponte era una madre de tan solo 26 años de edad. Parece ser que sostuvo por muchos años una relación sentimental con Cristian, y por medio del relato de una de sus amigas en entrevista, conocemos que al parecer Cristian le fue infiel a Erika, por lo cual esta decidió abandonarlo y terminar la relación. Erika se va a vivir con su padre y no solo esto, sino que presenta una denuncia solicitando protección por el miedo que le causaba lo que Cristian pudiera hacerle. De acuerdo con la información publicada en el diario El Tiempo, Erika afirmó que Rincón, con quien sostuvo una relación por 10 años, era consumidor frecuente de alcohol. El día 7 de mayo de 2023, siendo las 10:30 p.m, yo estaba realizando el cierre de donde trabajaba y Cristian se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo, dijo la mujer en su testimonio, y añadió: me dijo que yo soy la mujer de él y que tengo que estar con él. Asimismo, esta narró uno de los momentos de intimidación por parte de Rincón, quien días antes le había visitado en su lugar de trabajo, una pizzería ubicada en el centro comercial Unicentro. Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto, él me dijo: espere un momento, y cogió un cable de la moto que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso, y me dijo que si no lo hacía, yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo, me pudo haber desconectado los frenos, sostuvo ante los funcionarios de la comisaría de familia Erika. Además, ella añadió: me dijo por WhatsApp que si no estoy con él me iba a matar. Me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo. Las agresiones por parte de él son constantes. Me dice que me ama, pero luego me dice que soy una perra y que me fui con otro. Estas eran las manifestaciones de la mujer. Erika hizo la denuncia, expresó el miedo que tenía por su expareja y quedó registrada su petición. Sin embargo, como muchos otros procesos en mi país, la burocracia no está hecha para salvar vidas. La vida de Erika terminó al igual que la de su siniestro atacante, y es acerca de ello de lo que hablaremos hoy. En primer lugar, expondremos el perfil sociópata de este horrible personaje, pero por otra parte, hablaremos por qué las relaciones de pareja y el supuesto amor llegan a ser el veneno más profundo en el corazón de los seres humanos. Lo poco que conocemos de Cristian Rincón es que era un hombre de aparentemente 30 años de edad que trabajaba para una empresa de seguridad de la capital. El hombre ya tenía antecedentes por lesiones personales, y por medio de las denuncias de Erika pudimos observar la gran agresividad y amenaza que este sujeto ostentaba en vida. A primera vista, Cristian es un típico caso de trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, antes de describir el trastorno, tengo que denunciar que es lastimoso y bochornoso cómo hemos normalizado este trastorno en nuestra sociedad. Nos parece normal que un tipo amenace a otra persona por una discusión en el tráfico. Le llamamos tener carácter a alguien que no quiere respetar una fila o no soporta ser corregido en el trabajo. Y muchas veces alabamos al amigo que nos cuenta cómo terminó en un enfrentamiento físico, una discusión en un bar. Hay una realidad en todo esto, y es que por más avanzados que seamos a nivel tecnológico en nuestra generación, parece que a nivel emocional seguimos siendo una especie primitiva y narcisista. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es una enfermedad de salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan a los demás con crueldad e indiferencia. No sienten remordimiento o arrepentimiento por su conducta. Cristian tenía todos los rasgos de un antisocial. Era agresivo, dominante, cruel, con una muy baja empatía, pero sobre todas las cosas era narcisista. Hay una actitud madura y sana de la que no queremos hablar frente al tema de las relaciones de pareja, y es por supuesto cuando tenemos que reconocer que estamos haciendo daño a una persona a nivel emocional
y por ende lo correcto es alejarnos de ella, aunque aún queramos permanecer allí. Las personas se enamoran constantemente y aunque en principio son genuinas las intenciones, comienzan a hacer daño a sus parejas por medio de sus conductas, actitudes e incluso por medio de sus decisiones. Al no reconocer los propios errores y por medio de un ejercicio narcisista, como lo hizo Christian, prefieren seguir torturando a sus parejas o a sus exparejas en vez de detenerse y entender que la mejor decisión es poder dejar sanar a la otra persona, aunque eso conlleve que la perdamos para siempre. La actitud posesiva y obsesión de Christian son rasgos inmaduros, infantiles y muy tóxicos. Este poseía una muy baja autoestima con grandes miedos a la soledad y el rechazo, y en respuesta a estos sentimientos aversivos que sentía por haber sido abandonado, decidió tomar venganza en contra de quien para él era la culpable de su malestar, cuando en realidad el problema siempre estuvo dentro de él. Christian poseía una frágil masculinidad y una falta de responsabilidad, y por falta de responsabilidad le faltó hombría para aceptar la decisión que había tomado Erika. Y claro, unir inmadurez, una fuerte decepción amorosa y un perfil sociópata dan como resultado actos tan siniestros e impredecibles como los que hizo este hombre. Sin embargo, creo que este hecho debe ser una lección para todos, incluso para los que nos consideramos sanos o lejos de este tipo de trastornos. En primer lugar, el llamado de alerta es para todos los que conocemos o incluso padecen una relación así de tóxica o de lesiva, para poder motivar a las personas a no reforzar a este tipo de sociópatas, que la verdad siento son impredecibles. Es decir, claro que hay una responsabilidad de las autoridades por negligencia y claro que hay una responsabilidad total por parte del agresor, pero predecir este tipo de acciones psicópatas son muy difíciles. Lo mejor sería prevenir relaciones muy tóxicas o prevenir relaciones en las que la otra persona aparentemente muestre un perfil sociópata. Pero en segundo lugar, les estoy hablando de lo altamente irresponsables a la hora de afrontar una relación emocional que a veces somos. Inicialmente consideramos que todo está bien y desde que nos produzca placer o satisfacción va a ser válido. Es una visión hedonista, pero la realidad es que cuando en la vida adulta iniciamos una relación de pareja, tenemos que ser conscientes del poder que la otra persona nos está dando sobre su vida y el poder que ésta tiene sobre la nuestra, y por ende del gran impacto que van a tener nuestras decisiones y conductas sobre su vida. Pero no solo eso, sino el gran impacto que van a tener las conductas del otro sobre la mía. Es por ello y en defensa de nuestro ego narcisista que muchas veces comenzamos a dañar poco a poco al otro sin percatarnos de dicho daño en función de nuestra propia necesidad. Es decir, y aquí me explico, queremos a nuestra pareja en función de lo que ella nos provee, más no en función de su bienestar. En el caso de Christian esto se ve claramente. Christian no amaba a Erika, ni quería que ésta estuviera bien o viviera feliz. De ser así, se hubiera alejado de ella, aunque esto lo dañara a él o a sus emociones. Pero no solo a Christian le ocurre eso. A muchos de nosotros nos gustan las relaciones cuando podemos obtener de ellas afirmación, validación, afecto y compañía. Pero cuando debemos aceptar que nuestra pareja estará mejor sin nosotros, cuando debemos asumir que aunque suframos sin ella, por su bien es mejor alejarnos o dejar a la persona sanar, comienza a haber confusión sobre si en realidad queríamos que la otra persona fuera feliz o sencillamente queríamos ser felices nosotros sin importar el costo. La dependencia y la obsesión entonces comienzan en el punto en donde no estamos satisfechos con nosotros mismos, no somos suficiente, tenemos una autoestima afectada y nos sentimos vulnerables. Allí es cuando otra persona que interpretamos como nuestra salvadora comienza a ocuparlo todo en nuestra vida, pero esta posición de mesías o de ídolo en la que ponemos a una pareja es muy peligrosa, dado que sigue siendo un ser humano que comete errores, que puede decepcionarnos o herirnos, y dependiendo el tamaño en el que lo inflemos en nuestra vida, así mismo será el dolor y el impacto que sus actos nos generen. Siempre predico que las relaciones de pareja tienen una función de complemento y añadido en nuestra vida, pero aunque no suene romántico, estas no pueden ser el centro de nuestra vida. Estas no lo son todo, porque como se han dado cuenta, aún las relaciones más fuertes pueden fracturarse, dañarse o incluso acabarse, y tu vida y la mía deben continuar. Christian no pudo aceptar esto, no estaba dispuesto a continuar, y su maldad lo llevó a perjudicar muchas vidas a su alrededor, porque de alguna forma
forma, el amor y las relaciones de pareja son posiblemente una de las cosas que más disfrutamos en la vida de los seres humanos, pero eso también las hace una de las áreas que más sufrimos o pueden llegarnos a dañar. Si queremos madurar, tenemos que desarrollar más empatía, más inteligencia emocional, pero aún más importante, debemos estar dispuestos a no sentir placer todo el tiempo, a no siempre obtener lo que queremos. Esta es una parte de la historia que no se nos cuenta, pero para ser sanos a veces la vamos a pasar mal un tiempo o un tiempo prolongado. A veces tenemos que enfrentar nuestras propias emociones, tenemos que enfrentar nuestras desgracias sin arrastrar a nuestras exparejas con nosotros. Tenemos que aceptar que una relación puede terminar y que esto no va a ser lindo, ni va a ser tampoco placentero, y no podemos huir todo el tiempo de esto. No podemos tomar revancha, no podemos actuar con dolor. Asumir el dolor de una relación rota requiere muchísima valentía, y si alguno está pasando o ha pasado por ello, déjeme felicitarlo. Sigamos reforzando actitudes sanas aún en los rompimientos. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, un departamento de mi país, el 25 de enero de 1957. Es el mayor de 7 hermanos y durante su infancia narra vivir constante falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue también víctima de abusos sexuales por 2 allegados a la familia, lo cual es una característica muy común en psicópatas y violadores, haber sido abusados cuando eran menores. Poco a poco se fue convirtiendo en una persona retraída y profundamente infeliz. Tenía también ataques violentos. Génova, donde nació, es un pueblo de praderas verdes y cafetales. Estudió hasta 5º grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en algunas ocasiones. Poco luego de sus 35 años, cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. En esos años dejó un reguero de telegramas a sus mujeres y a algunos amigos. Eran mensajes cortos sobre la fecha en que llegaría a algún sitio o indicando que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. A Garavito le gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos, pero al alcoholizarse su violencia afloraba y se convertía en un monstruo. Golpeaba a las 2 mujeres con las que convivió en diferentes momentos. Esta agresividad son las emociones que realmente siente un psicópata por dentro, pero que retiene en muchas ocasiones porque sabe que le traería problemas a nivel social. Es decir, que este tipo de personas son los mejores actores, ocultándose detrás de una fachada pasiva y hasta en momentos tan patética que es digna de lástima para quienes no lo conocen. Llegó a recorrer 5 veces todo el país, viajaba sin rumbo fijo, visitó 79 municipios, en 33 de los cuales cometería sus crímenes. También empezó su afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias a favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, el Loco, Tribilín, Conflicto y el Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garavito fue siempre cambiante. Esto obvio como estrategia para no ser fácilmente detectado. En 1992 inició su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares, trabajadores. Esto con el fin de que les fuese difícil defenderse cuando él procediera al abuso. Los psicópatas calculan muy bien que sus víctimas no se puedan volver contra ellos. Por eso intentan siempre sobrepasarlos en edad o masa muscular. Le gustaba que fueran niños agradables físicamente, lo cual nos habla de su pedofilia. Garavito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Esto también con el fin de no llamar mucho la atención de autoridades, lo cual habla de la gran brecha social colombiana. Si un infante de estrato socioeconómico muy bajo desaparece, no hace el mismo ruido a nivel mediático que un chico de estrato medio o alto. Tras
Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban luego de caminar bastante, Garavito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado, atacaba a los niños en sitios despoblados, dado que este tipo de psicópatas son supremamente cobardes y al menor indicio de riesgo que haya otra persona cerca, huirán. Primero los amarraba. Una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos, les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara, les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones y les saltaba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador y los mutilaba, amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros además los violaba. Una vez terminaba el tratamiento, los desollaba con un cuchillo, un proceso macabro que llevó a cabo cientos de veces. Escucharon bien, cientos de niños sometidos a este monstruo despreciable. Luego sacaba una libreta y anotaba fecha, lugar y rayitas, una raya por cada niño muerto. En su casa, que ella solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes, casi portando con orgullo su victoria. Garavito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997 la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas: sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil. El 23 de junio de 1998 aparecieron 3 cadáveres más en Génova. Durante la investigación y por casualidad se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra José Alfredo Garavito por la violación y muerte de un niño a quien le había cortado la cabeza y cercenado el pene, que luego introdujo en la boca del cadáver. Sin embargo, la justicia era tan limitada que bastaba con que estuviera en otro sitio para no ser reconocido o juzgado. El 22 de abril de 1999, en la Plaza Centauros de Villavicencio, Garavito se dirigió a un chico llamado Johnny Van. Cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Llegaron a un lugar despoblado y solitario. Garavito llevó al niño detrás de una alambrada, obligó a Johnny Van a quitarse la ropa, lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitiera continuar. Entonces intentó violarlo, pero en ese momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y comenzó a gritar. Otra persona escuchó los gritos de Johnny Van y se acercó para ayudarlo. Garavito, al ser descubierto, desató a Johnny Van para ir a esconderse en el bosque y al final conseguiría escapar. El niño y la persona consiguieron también huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garavito fue Brand Ferney. Los testimonios de Johnny Van y de Brand serían claves para la condena de Garavito, dado que antes de ellos ninguno otro había sobrevivido. Con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armenia y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, ante lo que se conformó un álbum de fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrirían en los departamentos del Meta, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños se hallaron elementos comunes: fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos policiales, se estableció que una de las fotografías del álbum, con el nombre de Bonifacio Morero Liscano, correspondía en realidad a Luis Alfredo Garavito Cubillos, persona sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años de edad. Es decir, que este mismo cambió de identidad al cambiar de municipio a municipio, y esto le había servido para evitar muchas pistas. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
capturaron infraganti a Garavito en Villavicencio, en los momentos en los que intentaba agredir sexualmente a un menor. Literalmente una película de terror completa. En el momento de la captura estaba intentando agredir a otro niño. Pese a que Garavito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas. Cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garavito cayó de rodillas, soltó el llanto, pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló uno a uno todos sus crímenes. Y aquí hago una aclaración importante. Estas lágrimas o cualquier muestra de emociones por parte de un psicópata o desviado como lo es Garavito sirven únicamente para poder manipular a la justicia y no por sentimientos de culpa ni mucho menos. Él llora no por sentir dolor por los niños que mutiló y maltrató antes de matar, sino que llora porque fue capturado y sabe que será castigado. Un ser humano así no tiene empatía ni moral. De otra forma sería imposible que hiciera lo que hizo y más de 200 veces. Son llamadas lágrimas de cocodrilo, con lo que les aseguro quiere pasarse por la víctima. Esto unido a relatos de su dolor, pero lo que esconde es una cara de egocentrismo impresionante, en el cual lo único que quieren lograr es no ser fuertemente castigados por sus actos. Confesó ser el responsable no solo de las muertes del menor hallado en Tunja, sino también de los 3 niños de Génova y lo peor, de otros 172 crímenes cometidos contra niños y adolescentes en 11 departamentos del país y en el extranjero. Todo esto entre 1992 y 1998. Garavito se convirtió así en el segundo asesino en serie más prolífico de la historia contemporánea. Garavito fue juzgado por 172 asesinatos. Era la primera vez que un asesino en serie sudamericano acumulaba tantos cargos de homicidio. De todos ellos, Garavito recibió 138 fallos condenatorios. 32 casos quedaron pendientes, uno en apelación y uno esperando sentencia. La suma de las condenas era de 1853 años y 9 días. Y aquí viene humor del bueno, señores. Ojo a este dato: la pena máxima en Colombia es de 60 años y por la colaboración de recuperar los cuerpos y buena conducta le disminuirían la condena a entre 12 y 16 años. Es decir que ni siquiera 60 años de cárcel tendrá en realidad. Podría salir dentro de muy poco a vivir tranquilamente en sociedad. A raíz de este caso se adelantó una propuesta para convocar a un referendo de enmienda a la Constitución colombiana para permitir la instauración de la cadena perpetua para violadores, secuestradores e infanticidas. Garavito estuvo a punto de ser puesto en libertad en 2010, pero la presión de la opinión pública a raíz de la entrevista que le hizo Pirri, un comunicador local, logró que se abriera un nuevo proceso por otro crimen, lo que dio como resultado una condena de 23 años más. Al saberlo, Garavito intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra las rejas de su celda. Es decir, un país donde injustamente encarcelan miles de personas por deudas ridículas en función del costo de vida y devaluación de su propia moneda. También hay que pelear para que retengan un desviado, un monstruo que obviamente no podría adaptarse a la sociedad en ningún momento, dado que emocionalmente está totalmente fracturado y sus dos caras son una digna de lástima que intenta vender, como cuando supo que seguiría encarcelado y se golpeaba a sí mismo, o la de llorar luego de confesar sus 200 asesinatos, y la cara verdadera, la de un monstruo despiadado lleno de rabia, pedófilo que intenta satisfacerse destruyendo las demás vidas a su alrededor. En la actualidad, Garavito está recluido en el penal de máxima seguridad de Valledupar, en el norte de Colombia, una de las cárceles más seguras del país. Dado que es un infanticida, se encuentra aislado de la población carcelaria y goza de atenciones especiales, porque claro, los demás podrían hacerle daño. Hay que proteger al victimario. Entre los privilegios está el derecho a utilizar el teléfono hasta 4 horas, siendo que los demás reos solo pueden hacerlo 20 minutos. Esto lo ha logrado manipulando a la administración del penal con sus repetidos intentos de suicidio. Por último, quería leerles rasgos de personalidad que sustrajeron
trajeron los psiquiatras luego de las entrevistas y pruebas a Garavito. Su cuadro clínico muestra que padece de trastorno antisocial de la personalidad, con los siguientes síntomas: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de consecuencias, egocentrismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de autojustificación, pedofilia, sadismo, megalomanía y psicopatía, de los cuales solo quería explicarles de qué trata el locus de control externo en función de todas las ausencias que narraba anteriormente. Quiere decir que la persona no tiene autocontrol de sus propias decisiones o conductas. Este se ve forzado y motivado según sea su ambiente, es decir que cuando comenzaba sus conductas sádicas no podía detenerse, pero esto no lo justifica ni lo exonera de sus crímenes. Un siniestro crimen se ha llevado a cabo en los últimos días en mi país, Colombia. Para los que aún no conozcan la historia y que todos partamos del mismo contexto, el 22 de febrero del presente año 2023 hallaron el cuerpo sin vida de la DJ colombiana conocida como Valentina Tres Palacios dentro de una maleta azul en Fontibón, una localidad del oeste de Bogotá. Valentina Tres Palacios era una reconocida DJ colombiana de 23 años, una de las más exitosas del país y de las más reconocidas a nivel internacional. Por eso su presencia era requerida en eventos de discotecas y salas musicales de todo el país. La DJ contaba con más de 16.000 seguidores en Instagram y más de 20.000 en Facebook, donde publicaba información de sus eventos, contrataciones y experiencias personales. Poco después de su hallazgo, y a pesar de que aún no se han aclarado los hechos por completo, todo apunta a que el responsable de su muerte fue su novio, John Paulus, un norteamericano de 35 años que sostenía una relación con Valentina desde hace un año. La horrible noticia narra que en un basurero se encontró el cuerpo de la mujer dentro de una maleta que estaba tirado en un contenedor junto al Parque Los Cámbulos. El tío de Valentina, Carlos Tres Palacios, explicó en Blue Radio que la joven salió a bailar con su prometido estadounidense el viernes y sábado. Incluso ella mandó mensaje por WhatsApp estando en la discoteca, agregó. Las sospechas desde un principio apuntaron hacia el nacido en Texas porque la familia de la joven indicó que este se encontraba con ella el día de su deceso. Además, John Paulus justamente salió de Colombia con destino a Panamá el día 22 de febrero, en el que se encontró el cuerpo de la joven. Esto ya lo incriminaba un poco, además de que borró todos sus perfiles en redes sociales. Igualmente, durante el video siempre hablaré del presunto, refiriéndome a los crímenes que posiblemente realizó John, ya que por supuesto a día de hoy no se ha declarado culpable, al menos no en un juicio. Sin embargo, algo que hay que tener muy en cuenta es que en gran parte de estos crímenes hablamos de feminicidios, la culpa generalmente es de la pareja de la víctima, y en este video entenderemos el porqué. Y para los que todavía les queden dudas serias sobre la culpabilidad de este hombre, en esta imagen podemos ver claramente un rasguño que este presenta el día 24 de febrero al ser capturado en Panamá, un rasguño que muestra claros indicios de un enfrentamiento o forcejeo con la víctima Valentina. Y antes de pasar a hacer el respectivo análisis de este siniestro perfil de persona, porque como les digo, no es la primera vez que ocurre y eso es lo más grave, a lo largo de todo el mundo se reportan víctimas mortales por causa de sus cónyuges, quiero mencionar parte del testimonio de la madre de la DJ que refirió: él se obsesionó mucho con mi hija y él sí era un poco celoso. Tuvo una discusión en diciembre con mi hija y fue por celos, porque mi hija tenía muchos pretendientes porque era muy hermosa. Pero metámonos de lleno a nuestro tema de hoy: homicidio en relación de pareja. El perfil de los homicidas. Los hombres homicidas pueden mostrar una gran dependencia emocional hacia su pareja, por ejemplo diciendo la frase: yo tengo solamente una vida y mi vida solo tiene sentido con ella. También pueden estar obsesionados por ella, lo cual por supuesto no es amor, diciendo: la necesito junto a mí, no hago más que pensar en ella y debo estar siempre con ella. O por último, su dependencia se ve al no asumir una ruptura expresando: en estos 5 años lo he dado todo por ella, no me puede abandonar ahora. En la mente de los futuros homicidas
homicidas se empieza a desarrollar a partir de una creencia fija, ideas obsesivas prolongadas y perseverantes que suponen una visión catastrófica de la situación actual. Es decir, no le ven sentido a su vida actual, sienten que todo les sale mal y que deben acabar con el dolor, pero a su vez, y esto es lo más peligroso, hacen una atribución de culpa a la mujer, a su pareja, sin ninguna esperanza o futuro. Por ejemplo, se sienten desesperados por ella, sienten que ésta conspira en su contra o que los engaña con otra persona. Este proceso cognitivo puede expresarse en forma de explosiones violentas parciales, pero repetidas, que constituyen las señales de alarma para la víctima, o también puede incubar de forma silenciosa a modo de una olla de presión, que está en ebullición pero que no se manifiesta en forma de indicadores externos, es decir, en conductas violentas que podamos ver. Esto es lo más peligroso y pudo haber sido lo que vivió Valentina, el no detectar las señales de alarma con una crisis creciente dentro de la mente de John, su presunto asesino. En este segundo caso, de incubación silenciosa, las ideas fijas están presentes, la respuesta emocional es muy intensa y las conductas de la víctima se perciben como un desafío para el agresor. Es decir, todo lo que hacía Valentina, John podía interpretarlo como un desafío o una agresión hacia él. Lo único que se observa al exterior son conductas de ensimismamiento, de desgano generalizado, de aislamiento social o de autodestrucción, como lo serían el consumo de sustancias alcohólicas o farmacológicas. El resultado final de este proceso puede ser un homicidio, a modo de conducta explosiva, coincidente con el momento en el que el agresor se siente ya desbordado por la situación de malestar y se muestra incapaz de articular algún tipo de solución. De este modo se genera un desequilibrio profundo y surge la convicción de la muerte homicida como algo inevitable. Podemos decir que este extremo de situación, en casos en los que el agresor no es un psicópata, se debe a que éste piensa que ya no tiene nada que perder. La probabilidad de un feminicidio es mayor cuando el agresor presenta un estilo de conducta violenta, alteraciones psicopatológicas, como lo sería un trastorno de personalidad grave, deterioros cognitivos, consumos de alcohol o drogas, entre otros. También cuando la víctima es vulnerable y cuando la interacción entre ambos está sujeta a un nivel alto de estrés. Hablamos de situaciones económicas precarias, problemas de vivencia o, en este específico caso de la DJ, un distanciamiento bastante marcado en la relación con el que tal vez John no estaba de acuerdo. Estos casos, como el de John y Valentina, son bastante complejos y se deben a muchos factores bajo este análisis del que partimos para describir al supuesto agresor. Por ejemplo, si se comprueba que este no tenía un historial delictivo, hablamos de John, hasta para él mismo, este tipo de ideas obsesivas podían ser un nuevo reto para el que este obviamente no estaba preparado. Y hablo de que en muchos casos asociamos la edad de una persona, su estatus social o su historial académico con su madurez, y esto es un completo error. No importa si tu pareja es profesional, tiene un buen trabajo, tiene un lindo hogar o es alguien mayor. La realidad es que si este no tiene la capacidad para gestionar de forma correcta sus emociones, puede ser un peligro para tu vida. Y no hablo solo del final siniestro que tuvo Valentina. Hay muchos casos en los que no se tiene que llegar al homicidio para que sea un caso trágico y perjudicial. Lastimosamente, la educación posmoderna, igual que la moderna, no promueven el aprendizaje y crecimiento sobre conocimientos de inteligencia emocional, tanto intra, es decir, conmigo mismo, como inter, con las demás, y la empatía. Literalmente, en un colegio, escuela o instituto, les importa más que aprendamos las partes de una célula, que, sin ofender a nadie, yo creo que a más del 90% de los adultos, este conocimiento exacto no nos sirve para nada, a que aprendamos a expresar de forma correcta la tristeza, la ira, el desagrado, la incomodidad o el desinterés. Y mi discurso no va guiado hacia justificar a John o a cualquier otro tipo que realice un crimen similar, ni mucho menos. Si este fue el causante del deceso de Valentina, merece que caiga sobre él todo el peso de la ley, como a cualquier otra persona que efectúa un acto atroz. Pero creo que esto es un llamado de atención muy fuerte para darnos cuenta como sociedad que nos preocupan más temas efímeros, aún dentro de la academia, que temas como las relaciones de pareja sana, relaciones con padres e hijos y demás, los cuales son conocimientos que, aunque no nos den dinero de forma directa, sí serán parte de la vida de todos los adultos por el resto de toda su vida. Exactamente, estoy culpando al pensamiento neoliberalista que nos vende que todo lo que no produzca ganancias económicas no es importante. En este caso, la inteligencia emocional puede salvar nuestras vidas o la de nuestros seres queridos. Ahora bien, vamos con las conclusiones. El asesinato de una víctima de violencia de pareja depende de muchas circunstancias, entre otras de la propia vulnerabilidad de la víctima, de las características del agresor, es decir, historial de violencia en relaciones anteriores, alteraciones psicopatológicas, deterioro cognitivo, abuso del alcohol, etc., así como del tipo de relación existente entre ambos, es decir, si ya habían agresión
lesiones, situación económica, denuncias previas, trámites de separación, conductas de acoso, entre otras. Por último, los medios de comunicación desempeñan un papel positivo en destapar un fenómeno oculto, alertar de una realidad inadmisible y contribuir a crear una conciencia social contraria a la aceptación del maltrato. El papel negativo de los medios, sin embargo, es el del sensacionalismo y la reiteración, y por ello, los medios de comunicación deben autorregularse para abordar las noticias de violencia sexista y no ser una mezcla de crónica negra de sucesos y de prensa del corazón. Aunque no hay un estudio científico que demuestre un mimetismo a la hora de matar, se trata de evitar un posible efecto de imitación en los potenciales agresores que ven la noticia. Por ejemplo, conviene mucho no informar sobre los modus operandi en los casos de violencia sexista, ya que eso da ideas y crea escuela. Es decir, no son un factor causante, no estoy culpándolos. Nadie decide asesinar solo por verlo en televisión, pero pueden tener cierto efecto desencadenante. Rafael Uribe no es un monstruo estereotípico, es otro tipo de ellos, dado que a diferencia de, por ejemplo, el caso de Garavito, al ser este último producto de maltrato, abuso y falta de cariño en su hogar, al igual que de recursos económicos, no me refiero a que esto lo justifique, sino que más bien puede explicar esto su conducta. A Uribe Noguera no le faltaba el suplimiento de las necesidades primarias o secundarias según la pirámide de Maslow. Nació en un hogar adinerado, con techo, comida, reconocimiento, educación avanzada, que culminó en la Universidad Javeriana en 2003, graduándose como arquitecto. Ambos padres eran profesionales y hasta 2016 poseía un trabajo en la empresa familiar. Contaba también con apartamento propio y un automóvil. Tenía problemas con el consumo de licor y sustancias psicoactivas. Pero bueno, ese tema dejémoslo para más adelante. Esta historia de horror comenzó poco después de las 9 de la mañana del 4 de diciembre del año 2016. A esa hora Uribe Noguera llegó hasta el frente de la casa de Juliana, en el barrio Bosque Calderón, un barrio bastante humilde de la ciudad. La menor estaba en la calle jugando cuando el asesino abrió la puerta de su camioneta y la subió a la fuerza al vehículo. Al ver lo que estaba ocurriendo, su pequeño primo de 7 años intentó tomar a Juliana de las piernas para evitar que Uribe la introdujera en la camioneta gris. El hombre arrancó y el niño corrió a avisarle al padre de Juliana. Este, desesperado, buscó la camioneta, pero todo fue en vano. De inmediato la familia de Juliana avisó a la policía del sector lo que acababa de pasar y decenas de uniformados de toda la ciudad empezaron a buscarla. Por tratarse de lo que inicialmente era un caso de secuestro, llegaron al barrio varios investigadores del Gaula de la policía. Por las características de que se trataba de una familia muy humilde, sin recursos, era claro que no era extorsión, indicaron en las primeras impresiones los investigadores. El temor de los expertos hombres del Gaula comenzaba a crecer. Los vecinos y amigos de la menor les contaron que en las últimas 3 semanas el mismo hombre ya había estado rondando a la niña en esa camioneta. De hecho, un par de días antes del secuestro, el sujeto le había ofrecido 2,000 pesos para que subiera a su vehículo, pero esa vez Juliana logró escapar. Por estos datos, los investigadores creían que podría tratarse de un traficante de menores, un depredador sexual o un asesino, y esa era la razón de que cada minuto fuera crucial. Los investigadores pidieron los videos de 2 cámaras de seguridad del sector y así establecieron con certeza la placa del vehículo. A las 12:45 de la tarde llamaron a la persona que figuraba en los registros de tránsito como propietario de la camioneta, Laura Arboleda, quien resultó siendo la esposa del abogado Francisco Uribe Noguera, hermano del asesino. Telefónicamente los investigadores le explicaron la gravedad del caso y le advirtieron que ese vehículo estaba siendo involucrado en el secuestro de una menor. Inicialmente el abogado dijo desconfiar de que realmente se tratara del Gaula y pidió un tiempo para consultar el asunto. Pasado un rato, un oficial nuevamente se comunicó y le pidió que se encontraran de urgencia en cualquier unidad de la policía que él escogiera. Así fue, la cita se cumplió horas más tarde. Allí, hacia las 2 de la tarde, los investigadores le informaron al hermano que estaban buscando desesperadamente a Juliana y le hicieron saber que cada minuto era crucial. Este explicó que el vehículo no estaba bajo su poder por cuenta de un negocio familiar informal hecho ya hace años, y cuando el abogado trató de entrar en detalles del asunto, los investigadores le insistieron en que la propiedad era crucial para ver el paradero de la niña. Entonces Francisco empezó a hacer llamadas para averiguar entre su familia sobre el carro sin ofrecer una respuesta clara. Finalmente, al cabo de varias averiguaciones, Francisco les dijo a los agentes que el carro lo tiene mi hermano. Con esas palabras señaló que su nombre era Rafael Uribe Noguera, pero que nadie en la familia sabía en ese momento dónde estaba. El Gaula comenzó entonces, en compañía de Francisco, a buscar
buscar a Rafael. Fueron al edificio donde este vivía, que habían averiguado entre familiares y amigos. Checaron en todos los lugares que la familia les indicó. También insistieron al teléfono de Rafael, sin respuesta. A las 3:05 de la tarde, un oficial del Gaula le escribió vía WhatsApp: señor Rafael, necesitamos hablar urgente con usted. El celular aparecía encendido. Los investigadores establecieron la posible ubicación del teléfono y salieron hacia el lugar sin Francisco, quien partió hacia las 3:15 p.m. de la tarde y quedó de comunicarse con ellos más adelante. Los hombres del Gaula llegaron hasta el apartamento de Rafael gracias a los datos que les habían entregado Francisco y sus familiares. El portero del lugar le confirmó que poco antes de las 10 de la mañana, Rafael había ingresado en su camioneta al parqueadero y tras permanecer 5 minutos volvió a salir del edificio. Mientras toda la policía recorría la ciudad en busca de la pequeña, los investigadores intentaron infructuosamente volver a comunicarse con Francisco durante toda la tarde. Solo 4 horas más tarde, hacia las 7 de la noche, Francisco llamó a los investigadores y les dijo que había aparecido Rafael, pero que estaba en mal estado, por lo que lo estaban llevando en ese momento hacia la clínica de Monserrate. Los investigadores acudieron de inmediato al lugar. Francisco Uribe Noguera estaba allí en compañía de un abogado al que consultó antes de decidir si hablar con el Gaula. Minutos después, Francisco les dijo a los investigadores que su hermano, camino a la clínica, le había confesado que había estado con la niña que estaban buscando y que ésta había muerto accidentalmente. El Gaula preguntó dónde estaba la niña y Francisco les dio una información que no había mencionado antes. Habló de su segundo apartamento, ubicado en el edificio EQ66, en donde habían encontrado a su hermano. Dijo no conocer la dirección, pero que sí sabía llegar. Guiados por Francisco, las autoridades partieron a toda velocidad hacia ese lugar. Por el camino, pidieron refuerzos a otras unidades y dieron aviso a la fiscalía. Aún guardaban la esperanza de encontrar a la niña con signos vitales. A las 8:50 de la noche llegaron al apartamento 603. Se trataba de un lujoso espacio de 2 niveles, deshabitado, sin muebles. Apenas vieron unos cigarrillos y una botella de licor. No les tomó mucho registrar la primera planta sin hallar nada. Luego subieron a la terraza, donde había un gran jacuzzi empotrado con puertecillas en los costados para acceder a la tubería interna y motores. Los investigadores abrieron una de ellas y proyectaron un chorro de luz con la linterna del celular. Entonces vieron a la niña tendida adentro. Al revisar su pulso confirmaron lo peor: no había nada que hacer. Incluso algunas de sus extremidades ya presentaban rigidez cadavérica, prueba de que había muerto horas antes. La escena dejó impresionado a los investigadores. La niña estaba desnuda y su ropa escondida en el tanque de agua de uno de los baños del apartamento. El caso pasó de ser una investigación por secuestro a un feminicidio agravado. Los patrulleros acordonaron el lugar y llegaron los forenses e investigadores de la SIJIN. De inmediato observaron que el cadáver estaba embadurnado en aceite de cocina en un intento por borrar las evidencias y huellas en el cuerpo. Posteriormente, Medicina Legal estableció, tras una necropsia de 10 horas, que el asesino golpeó a la menor, la violó y la asfixió, presionando su boca y su cuello. Mientras la dolorosa escena se desarrollaba en el apartamento, Francisco y su hermana Catalina llevaron hasta la clínica Navarro a su hermano Rafael para internarlo por una supuesta sobredosis de cocaína y alcohol. Basado en esto y otras evidencias, la fiscalía afirma que Rafael se drogó varias horas después de cometer el crimen como parte de una maniobra para intentar atenuar la responsabilidad de sus actos, que posteriormente aceptaría en un juicio. Luego de su estadía en la clínica, Uribe Noguera fue enviado a la cárcel La Picota. Al ser un caso de feminicidio, la primera condena de Uribe Noguera fue de 51 años, para posteriormente extenderse a 58 años de cárcel. Los videos del asesino cuando secuestra a la niña, la ropa encontrada en el apartamento, así como un zapato y huellas encontradas en la camioneta, fueron algunas de las pruebas que inculpaban a este monstruo. Pero él no es el único que enfrenta serios problemas judiciales. Para las autoridades hay serias dudas e inquietudes también sobre las actuaciones de su hermano Francisco y Catalina. La fiscalía tiene plenamente documentado que ambos ingresaron a media tarde del domingo al apartamento 603 del edificio EQ66, donde apareció el cadáver de la niña. Esto sucedió justo cuando los agentes del Gaula fueron a buscar a Rafael en otro punto, y fue hasta varias horas después que reportaron ir con su hermano Rafael hacia la clínica. ¿Qué ocurrió en esas horas en las que los 3 hermanos estuvieron en el apartamento? ¿Quién ocultó las prendas y el cadáver? ¿Quién bañó en aceite de cocina el cuerpo de la menor para borrar evidencias? ¿Quién escondió el cuerpo
cuerpo. ¿Por qué no avisaron a las autoridades desde el primer momento en dónde estaba Rafael? ¿Por qué no mencionaron ese segundo apartamento del edificio Ecus cuando el Gaule y la policía buscaban afanosamente a Rafael y a la menor? Estas y otras preguntas las hizo la fiscalía a Francisco y Catalina días posteriores en una cita interrogatoria. Como si la anterior no fuera suficientemente dramático, pocos días luego de los hechos ocurridos, apareció muerto en su casa del sur de Bogotá Fernando Merchán, el vigilante del edificio Ecus 66. Las primeras informaciones señalaban que se pudo tratar de un suicidio, pues al lado del cuerpo se encontraba una nota. Merchán fue testigo de lo que hizo el monstruo Uribe y quienes entraron y salieron del apartamento el día del asesinato de Juliana. Esta muerte también causó muchas sorpresas y evidentes sospechas para la fiscalía. Actualmente Uribe Noguera está cumpliendo su sentencia y sus hermanos están enfrentando cargos por intentar encubrir el crimen de este monstruo y no orientar a la policía a tiempo. La familia de Juliana, el barrio y la ciudad en general queda con la pena de un crimen que no alcanzan a entender, y a decir verdad, yo tampoco. Son personas que trabajan gran parte de su día para poder vivir, intentan sobrevivir en una sociedad económicamente desequilibrada. Uribe Noguera hace parte de la otra cara de la moneda. Lo tiene todo, pero eso no era suficiente. Y creo que culpar las sustancias psicoactivas o el alcohol en este caso sería intentar justificar lo injustificable. Este hombre solo quería hacer algo malo, arruinar una vida y detrás de ella a las decenas de demás personas que estaban alrededor. Luego de este caso se conocieron algunos cargos anteriormente levantados a este hombre por acoso sexual y demás, pero todo se queda corto para la monstruosidad de sus actos. Un error es regar un poco de jugo sobre tu playera, no es secuestrar, torturar, violar y asesinar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Como un pequeño resumen de su vida, Pablo fue hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural. Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en los mercados. También fue criador de vacas para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Como vimos, su carrera delictiva comenzó con la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el tráfico de marihuana y finalmente en el de cocaína. En la serie vemos como desde niño Pablo, por medio de un carácter determinado y mucho liderazgo, aprendía de su casa a defenderse y a luchar como un modo de supervivencia, lo que unido a tendencias negativistas desafiantes iban consolidando un perfil antisocial en el futuro adulto, probablemente por la falta de reglas estrictas y autoridad de un padre o por el refuerzo positivo que éste obtenía al salirse con la suya burlándose de lo preestablecido. También podemos hablar de condiciones biológicas específicas que algunos han estudiado en ciertos perfiles. En mi opinión, es un poco de todas las anteriores, tanto características innatas en Pablo como un contexto agresivo y sin normas para él, construyeron al que conoceríamos como el mayor antisocial del siglo XX en Colombia, un tipo sin escrúpulos, sin ningún tipo de norma o limitación y con un nivel de narcisismo tan alto que ya veremos cómo es este el que guía la vida de Pablo y por ende la del Cartel de Medellín, que hasta hoy en día sigue teniendo impacto social representativo en mi país. En este punto es obligatorio, como ya dije, hablar de uno de los trastornos más representativos de Pablo, no el más grande, eso sí se los aseguro. Me refiero por supuesto a su sociopatía, también llamado trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial es un padecimiento en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Gran parte de lo que estremeció al mundo de este personaje es su casi completa falta de empatía por los demás seres humanos. En la serie vemos cómo Pablo desde muy joven podía agredir, insultar, manipular, engañar, someter, intimidar o incluso asesinar personas sin cargar con ningún remordimiento por sus actos. Más adelante y siendo adulto, es bajo este trastorno que Pablo se vuelve aún más agresivo y comienza a realizar actos terroristas tales como carros bomba, maletas bomba en un avión para asesinar a todo el vuelo o directamente mandar sicarios para acabar con la vida de alguna persona que le estorbaba en su camino o aún peor, ofendía su ego. Analizando muchos personajes tanto ficticios como reales, he podido encontrar que aunque es difícil nominar grados en el trastorno sociópata, es decir, es poco certero decir que alguien es más o menos sociópata. Pienso mejor que es un trastorno que se padece o no. Cuando hay tendencias antisociales, por ejemplo, aún no se padecería. Aún así, sabiendo que no hay niveles de sociópata,
sociópatas, creo que entre los mismos antisociales hay niveles de agresividad. Es decir, existe un nivel de intensidad en cada sociópata que probablemente nos hablará del nivel de peligro de este mismo. Y a decir verdad, Pablo Escobar es uno de los sociópatas más agresivos que he podido analizar en mi vida y por ende fue uno de los más peligrosos que existió. La sed de sangre de Pablo era muy pronunciada, pero más allá de ello, sus constantes desafíos en contra de todos a su alrededor nos mostraban un animal territorial que todo el tiempo intentaba tener el control o dominar a partir del miedo que infundía. Pablo sabía que vivía de su nombre y en él enfocó su vida completa. Por eso, al ser arrestado, por ejemplo, en 1976, lo único que hizo en su foto de captura fue sonreír de forma siniestra. Bueno, siguiendo un poco con su historia, en 1974 emprendió la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que iría creciendo con el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva dedicada principalmente al tráfico de drogas. A este grupo se le llamó el Cartel de Medellín, que todos vimos en la serie. Muchos sicarios, muchas cabezas del narcotráfico y Pablo gobernándolos a todos. Bueno, con Pablo como jefe, el grupo inició sus actividades hacia 1976, mismo año en el que vemos fue detenido con 19 kilos de cocaína, aunque su caso fue sobreseído, es decir, su caso fue suspendido por aparentemente la inexistencia de un delito. La organización prosperó rápidamente, todos lo vimos, y a principios de los años 80, Pablo era ya dueño de una considerable fortuna. Pero vamos a llegar a uno de los puntos de la vida de Pablo que más llaman mi atención, y es que contra lo que cabría esperar de un capo delictivo en actividades ilícitas, Pablo se rehusó a permanecer en el anonimato y, arrojándose el papel de hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Levantó un barrio para desheredados llamado Medellín Sin Tugurios, o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Esta misma gente le permitió obtener los votos que lo convertirían en teniente de alcalde del ayuntamiento de Medellín, posiciones de poder que Pablo buscó siempre durante su vida. Pablo, que en su afán de adquirir poder y capacidad de manipulación, había en más de una ocasión aportado dinero para las campañas parlamentarias y presidenciales, intentaba ahora penetrar en el corazón de la sociedad colombiana involucrándose directamente en la política. Pablo Escobar había formado un grupo político llamado Civismo en Marcha, adscrito en la formación del Nuevo Liberalismo, un partido político colombiano. En 1982 logró ser elegido diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. Y así es donde llegamos al que es para mí el trastorno más grande de este personaje, que es por supuesto el trastorno narcisista de la personalidad. El TNP es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Y es esta la descripción más fiel de este inseguro y agresivo personaje. Pablo sentía una necesidad histérica de ser el centro de atención. Por supuesto, poseía una autoimagen distorsionada, llegando incluso a creerse un filántropo y un bien para la sociedad colombiana. Pero lo que en realidad este escondía era una cara insegura, que ante la menor crítica respondería con una naturaleza violenta. Y es justamente eso lo que anteriormente denuncié, siendo herir el ego de Pablo la mayor de las ofensas que alguien podía cometer, y por lo cual, en dicha época, probablemente al ofenderlo estarías firmando tu sentencia de muerte. Pablo tenía un trastorno narcisista, necesitando una alabanza constante y creyendo valer más que cualquier otro a su alrededor, hasta el punto de estar ofendido en contra de los burócratas colombianos por no aceptarlo en su prestigioso círculo social, como se ve en la serie, al intentar con todas sus fuerzas ingresar al mundo político, lo que sería por supuesto el comienzo de la caída de su imperio y el rompimiento de la poca cordura que le quedaba al personaje hasta entonces. Muchos políticos y personas importantes perdieron su vida en esta época por ofender la débil autoestima de Pablo, o por decirle incluso la verdad, y es por eso que más que un antisocial, Pablo era un narcisista que necesitaba la aprobación constante y la admiración de su medio social. En el mundo criminal se ganó el respeto, por supuesto, disparando él mismo y contratando a otros más, pero lo que más le dolió y afectó a Pablo es que en el mundo político y a nivel mediático en Colombia nunca sería respetado o admirado. Al contrario, fue repudiado y rechazado por la gran mayoría, y con bastantes razones. Literalmente, Pablo quería ser bueno haciendo trampa, pero esto no lo conseguiría jamás. Probablemente si Pablo no hubiese querido llamar la atención a nivel social y mediático como lo hizo, hubiese tenido
tenido más años de vida. Sin embargo, esta era la naturaleza de Pablo, manifestar constantemente su complejo de superioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Es por esta razón que Pablo amenazaba a sus contrincantes políticos o del narcotráfico en áreas en las que se sentía fuerte, jugando sucio, extorsionando, manipulando o intimidando, y cuando esto no daba resultado recurría a la violencia extrema, un periodo oscuro en Colombia en el que muchas vidas inocentes se perdieron por culpa del gran ego y narcisismo de un par de seres. Aún así, se debe reconocer características únicas en este personaje, como su gran liderazgo, su carisma siniestro y atrapante, y sus delirios de grandeza que lo llevaron hasta el punto de fama que consiguió. Pablo, siendo joven, prometió darse un tiro en la cabeza si no tenía un dinero específico el siguiente año, y así constantemente mostraba su determinación y autoexigencia para lograr sus siniestros objetivos. Probablemente y bajo una moral más humana, Pablo pudo haber sido un líder social o un terrateniente muy importante, pero la clave de su camino fue el querer hacer trampa, querer todo de una forma rápida y fácil, y por estas decisiones vemos un perfil inseguro y ansioso en Pablo, de corto aliento para emprender proyectos sólidos y un constante miedo al fracaso que le llevó en más de una ocasión a empuñar una pistola para obtener lo que quería. Su final fue una descripción de toda su vida, un narcisismo que lo llevó a decir la famosa frase de preferir una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos, y tal como deseó, ocurrió. El gobierno de César Gaviria le puso precio a la cabeza de Pablo, que ya venía muy afectado por la forma en la que su familia era constantemente perseguida por aquellos en contra de los que este atentó. La poca empatía que quedaba de Pablo podíamos verla en el cariño que parecía tener por su esposa e hijos. Resumiendo su final, durante más de un año, Pablo logró eludir su captura, hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín, tras ser localizado al hacer una llamada a su familia. En algún punto, Pablo se creyó invulnerable, indestructible, y esta subestimación de sus enemigos, contando capos de la mafia, políticos, gobiernos mundiales y gente del común, fueron lo que lo llevaron a su final. La toma del Palacio de Justicia, denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre por el M-19, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comandante guerrillero del Movimiento 19 de Abril, nombre completo de M-19. Y aquí abro un paréntesis para explicarles quiénes eran el M-19. El Movimiento 19 de Abril fue una organización guerrillera insurgente colombiana que tuvo por fundadores universitarios colombianos. El M-19 surge a raíz del fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, quienes dieron como ganador a Misael Pastrana sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Las ideologías de esta guerrilla eran el nacionalismo y el socialismo democrático, es decir, su objetivo más grande era instaurar una democracia en Colombia. Un dato importante de este grupo armado es que, a pesar de lo que piensan muchos, sus logros como movimiento dieron grandes avances a este país, dado que luego de su desmovilización y participación en la Carta Magna de 1991, nuestra constitución política, se instauró en Colombia la figura de tutela, es decir, las personas tenemos voz para cuando vulneran nuestros derechos. Se crearon entidades como la Fiscalía y, por supuesto, su mayor objetivo se cumplió. Se instauró una democracia participativa y la elección popular de gobernadores alrededor de todos los departamentos y ciudades del país. Aquí cierro mi paréntesis. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Este grupo mantuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros del Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de
retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Otras 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas, al no conocerse su paradero luego de terminados los hechos, de los cuales es que se trata este video en sí. Y aunque inicialmente fueron 11 personas, el número se reduce a 6 después de que la fiscalía anuncia en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallada en una fosa común. El 17 de octubre de 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristian del Pilar Guarín, Lucia Amparo Oviedo y Luz Mari Portela. En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval. Todo esto por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército. Estas personas salieron con vida del hecho, quedando en custodia de la fuerza pública. Por esta razón fueron detenidos 2 coroneles y el coronel Luis Alfonso Plazas. El coronel Plazas fue condenado en 2010 por la fiscalía y liberado y declarado posteriormente inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Todo esto son los datos que a nivel general se saben de estas personas desaparecidas en el hecho. Pero en este punto es donde debemos detenernos y comenzar a analizar la situación con cabeza fría, dado que un dato muy relevante de todo este oscuro evento es que entre dichos desaparecidos habían civiles, visitantes del palacio, trabajadores del edificio sin conexión con política, como el administrador de la cafetería y ayudantes, abogados y hasta una guerrillera. Para los que nunca habían escuchado esta historia, debo hacer aclaraciones de forma muy concisa y resumida. Luego de que el M-19 tomara el Palacio de Justicia y también a todas las personas que estaban adentro como rehenes, tenían el fin de que les cumplieran unas demandas. El presidente rigente entonces decidió retomarlo a la fuerza, sin medir mucho las consecuencias que esto dejaría. Helicópteros con policías, francotiradores, tanquetas y tanques del Ejército Nacional procedieron a ingresar al recinto, a lo que los rehenes, por medio de comunicados, rogaron por horas al presidente el cese al fuego. Este cese al fuego nunca llegó. Los tanques avanzaban, se producían incendios dentro del edificio, personas morían dentro, tanto guerrilleros como rehenes, y las negociaciones que tanto se pidieron desde adentro nunca llegaron, ocasionando incluso la fuerza militar de la retoma más víctima a rehenes que los mismos guerrilleros que los habían capturado. Acerca del punto que acabo de hablarles, hay infinidad de percepciones y opiniones en Colombia. Hay diferentes versiones que establecen que el presidente no quería mostrar debilidad ante el evento y por eso su proceder. Hay otros que vieron la retoma del palacio como un genocidio aún peor que la toma, es decir, la cura siendo peor que la enfermedad en sí. Hubo incendios adentro del palacio que beneficiaron a políticos y narcotraficantes del país, es decir, ya había más manos involucradas en el hecho, dado que aprovecharon el evento para poder borrar expedientes y pruebas en su contra, o hasta posiblemente estos fueron los que organizaron este siniestro. Sin embargo, y de forma supremamente negativa, el ejército no se contuvo, no se detuvo nunca, y cientos de personas murieron en un hecho supremamente trágico. Y hasta aquí, como siempre, la justicia colombiana nos deja muchos sinsabores, un mal proceder, una sed de sangre increíble y una toma de decisiones que probablemente muchas personas quisieran que nunca hubiera ocurrido. Pero ¿en qué punto entonces quedan involucradas personas que supuestamente estaban siendo salvadas por la justicia? Les explicaré esto más a fondo. En la retoma del palacio, en la que, como narraba, militares del país iban entrando poco a poco al edificio, asesinando guerrilleros y liberando a rehenes como película hollywoodense, ocurrieron varios hechos curiosos y misteriosos, y específicamente me refiero a las víctimas que narraba anteriormente como desaparecidos. Administradores de la cafetería, abogados y demás fueron liberados y puestos en custodia en la Casa del Florero, un sitio icónico de la historia independentista de mi país, que en ese momento servía como base militar y era donde estaban llevando a todas las personas que no estaban heridas y eran rescatadas. Y ojo a este dato, porque si te encontraban herido dentro del palacio, te llevaban a una ambulancia o clínica cercana para ser tratado, pero a todos aquellos que no estaban heridos se les guiaba hacia la Casa del Florero, dado que ya ahí los militares tenían control de ellos y podían protegerlos. Bueno,
creo que esa no es la mejor palabra que pude haber elegido. Luego de la noche del 7 de noviembre, justo después de la retoma y cuando familiares de las víctimas pensaban que ya todo había acabado, comenzaron los misterios a ocurrir. Cerca de 11 personas eran reportadas como desaparecidas. Sobre algunos se había reportado que habían sido llevados a la casa del florero para estar a salvo, pero cuando sus familias fueron a buscarlos no estaban allí. Otro procedimiento sumamente sospechoso iba ocurriendo a la par de estas desapariciones. La policía y defensa civil estaban sacando rápidamente del edificio los cientos de cadáveres que dejó el episodio, sin dejar así a medicina legal hacer el levantamiento de los cuerpos como según el protocolo dice que deberían hacer siempre. Es decir, que si las personas desaparecidas no estaban en la casa del florero, pero tampoco eran reconocidas como algún cadáver que sacaban del edificio, estas debían estar en algún hospital o lugar cercano tratando de recuperarse. Pues bien, familiares de las víctimas procedieron a la búsqueda en hospitales y centros de salud cercanos, pero en ninguno había rastro de ellos. ¿Qué pasó con estas personas? Comenzaron a preguntarse sus familiares. ¿Cómo es posible que no estén en ningún lado? Hasta cámaras de seguridad mostraban un par de los desaparecidos cuando eran llevados hacia la casa del florero con vida. Es decir, que sí estuvieron en ese lugar y llegaron sanos y salvos. Pero ¿qué pasó allá adentro? Hasta el momento, y gracias a un equipo especial conformado en 2005 llamado Comisión de la Verdad, se llegó a varias conclusiones del hecho sin dejar con claridad el trato y paradero de los desaparecidos. En esta comisión, por ejemplo, se descubrió que el mismo Pablo Escobar financió al M-19 para que tuviera recursos en la toma del palacio. También de dichas investigaciones es que se acusa a los coroneles a cargo de la época bajo el delito de desaparición forzosa. Dos ex policías de la época declararon muchos años después de lo ocurrido que la triste realidad de los 4 empleados de la cafetería, la visitante y los 2 magistrados es que luego de que fueron llevados a la casa de florero, fueron trasladados al Cantón del Norte, un conjunto de edificios militares en Bogotá, donde fueron interrogados, torturados y asesinados, para posteriormente tirar sus cuerpos en fosas comunes de la ciudad, lo cual tiene mucho sentido con los hallazgos de un par de ellos en los últimos años, casi 20 años después, dado que fueron reconocidos en fosas comunes sin ninguna pista de cómo llegaron allí. Obviamente el gobierno desmiente estas declaraciones, haciendo alusión a que dichos ex policías tenían expedientes penales. Sin embargo, aún no se ha llegado a encontrar los cuerpos de todos y la verdad sigue muy distorsionada, dado que han sido un sinfín de demandas hacia el Estado mismo, generales y representantes políticos, y se han procedido pagos de grandes cantidades de dinero por lo producido en este fenómeno. Pero hablamos de civiles desaparecidos como tu padre o mi madre, personas que solo hacían su trabajo ese día y pensando que estaban siendo protegidas por el ejército fueron desaparecidas y muy probablemente ejecutadas sin algún motivo. Pero ¿por qué el ejército actúa así? ¿Por qué los policías y personas bajo la ley se alzaron contra unos civiles cualquiera? Bueno, lo único que se me viene a la cabeza es el experimento de Stanford, que intentaba explicar un poco la mente de todas aquellas personas del común en la Segunda Guerra Mundial que vivían en Alemania y cometieron atrocidades por causa de los nazis sin siquiera entenderlo. Se puede ver como maldad pura, pero no se puede evaluar así. Tan solo tenían roles que cumplir y el cumplimiento de este rol transgrede la propia moral. Probablemente esto hicieron los soldados y policías del momento. Sentían miedo y confusión, estaban muy metidos en el rol de la milicia en un momento de pánico colectivo. Y ojo, no estoy tratando de justificar, solo trato de entender y de dar explicación. De otro modo solo sería describirlos como monstruos. Arruinaron familias por decisiones de 2 o 3 segundos sin ningún sentido. La verdad quisiera que ustedes mismos me dieran su percepción del tema, del actuar de la justicia y de la fuerza militar. No solo en este caso, sino en todos aquellos casos en los que hayan sido más perjudiciales los actores, los héroes de la película que los mismos criminales, secuestradores o guerrilleros. Espero les haya gustado el video y si es así regálame un like y comenta, estaré leyendo tus percepciones allá abajo. Es un placer contarles las historias de mi país, aun cuando muchas me avergüenzan del mismo, se los aseguro. Como dije al inicio, Colombia es un país violento y aquí no necesitamos ficción, la realidad es mucho peor. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.